Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues es difícil, tenemos muchas imágenes, percepciones acerca de esto, pero va a ser muy enriquecedor. Veamos, el tema se llama Camilo el sanador herido. Y el objetivo es que conozcamos cómo Camilo vivió enfermo entre los enfermos y sus penas lo hicieron compañero de camino de los enfermos. Vamos a hablar sobre este tema, sobre esa percepción que tenía Camilo sobre las enfermedades. Y les quiero hacer una mención. Como en la música, por ejemplo, se va a tocar algo en clave de fa, en clave de sol, diferentes claves y son diferentes tonos, matices. Y aquí lo hablaremos este tema en clave de fe. En clave de fe podremos leer cómo Camilo consideró las enfermedades. Vamos a ver un poco de la sesión anterior, que el tema fue, recibir y dar misericordia. Y vimos también el tema, rasgos de una espiritualidad encarnada. Y nos dicen los religiosos Camilos que viven con esta espiritualidad y todos los que seguimos también esta espiritualidad camiliana, ¿cómo es que son esos rasgos de una espiritualidad encarnada? Pues nos dicen que es un estilo de vida según las exigencias del Evangelio. Es también esta espiritualidad, es hablar de toda la vida, de la presencia del Señor en nuestra vida. También se caracteriza por seguir el espíritu de Jesús misericordioso, que pasó curando, sanando toda enfermedad y dolencia humana. Estos son algunos de los rasgos. También otro rasgo es hacer el bien, conmoverse y hacer presente el amor y la ternura de Dios frente a los que sufren. ¿Qué actitudes tiene esta espiritualidad encarnada? Pues son gestos, palabras y actitudes sanadoras. También, muy importante, la actitud de disponibilidad y apertura para escuchar. Y otra que es crucial también, dar razón de nuestra esperanza. Tener esta visión de cuál es la esperanza que tenemos y dar razón de ella. Y veíamos dos pasajes de la Sagrada Escritura que eran Mateo 25 y Lucas 10. De Mateo 25, ¿por qué estos? Porque Camilo los tenía como fuente permanente de espiritualidad y los tenía como pilares de esta espiritualidad. Él los leía, meditaba y oraba sobre ellos y lo compartía con todos los que lo seguían. Y era dar tiempo y espacio a esta palabra de Dios, que se hiciera vida en él. En Lucas veíamos que es el buen samaritano y veíamos algunos verbos, el acercarse, hacerse don, cargar y cuidar, hacerse bendición para el hermano, hacerse prójimo con el óleo y con el vino, así como lo hizo el buen samaritano. Hospedar, que no es solo hospedar en nuestra casa, sino hospedar en el corazón, hacer un espacio para escuchar las dificultades, sufrimientos o alegrías del hermano y ser una compañía cariñosa y muchas veces silenciosa. Veíamos que Camilo veía al enfermo como una verdadera catedral de encuentro con el Señor, no solo en el culto, sino en la vida diaria, en contacto, en relación con el enfermo, al cuidarlo, al escucharlo,
al aliviar su dolor. Era un momento de encuentro con Dios que habita en cada uno de los enfermos. Y en el tema de recibir y dar misericordia, que era decíamos algunas palabras importantes que hicieron honda huella en el corazón de Camilo. En Lucas 6 tenemos esta frase: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Eso nos pide Dios, que seamos misericordiosos como el Padre. Y vaya que Camilo lo fue realizando en su vida. ¿Y por qué la misericordia? ¿Por qué hacer esta memoria de esto que dijimos? Porque es el centro del Evangelio, está en el corazón del Evangelio y en el corazón de esta espiritualidad camiliana. Y la misericordia es al mismo tiempo acogida y don. Lo recibimos, decíamos, recibimos y nos hacemos conscientes de ese encuentro que Dios hace con nosotros y que busca todo el tiempo y nos da su misericordia. Nos acoge y al mismo tiempo nosotros tenemos una respuesta ante este gran don. Y cuando nos sentimos amados, los discípulos advierten la necesidad de amar y responder con el amor. Y decíamos que esto es parte de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es respuesta ante lo que he recibido. Entonces es prioritario pues saber y sentir y experimentar ese amor misericordioso de Dios para poder responder ante Él. Veíamos también que la Sagrada Escritura nos dice: misericordia quiero y no sacrificios. El que practica la misericordia cumple con el primero y mayor mandamiento, el que resume toda la Escritura, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y hemos visto cómo el Padre Camilo nos ha ido mostrando cómo ha sido y cómo fue su actitud y comportamiento en este amor que él sintió, acogió, experimentó y en esta respuesta que dio ante este amor. Y recordamos también en el buen samaritano que nos dice: anda y haz tú lo mismo. Dice Jesús cuando va a preguntarle el maestro de la ley: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cómo le responde Jesús? Jesús, que es el buen samaritano por excelencia, y dice: haz tú lo mismo. Quiere decir pues que aprendamos que debe ser nuestro amor al prójimo un amor compasivo, de acogida, un amor eficaz, que logre esto que nosotros estamos deseando para nuestro hermano. Y dice: haz tú lo mismo, que quiere decir acércate, ten compasión, cura, comparte, gasta tu vida, empléala en esto, hazte cargo de los hermanos. Vean qué bello, gastar la vida. Cuando nosotros decimos no tengo tiempo, pues no tengo vida. No tengo tiempo o tengo tiempo, pues el tiempo es parte de la vida. ¿Y cómo lo empleo? ¿En qué lo uso? ¿En qué lo gasto? Cuando nosotros damos tiempo, damos vida. Y nos pide Dios: haz tú lo mismo, gasta tu vida. Así la gastó Camilo, aún siendo enfermo, como veremos el tema de hoy. ¿Qué actitudes y comportamientos? Pues tener compasión. Primero es ver, porque a veces pasamos sin ver. No queremos ver o pasamos de largo sin voltear a ver. Una es ver, esto es lo que nos dice en el buen samaritano la Sagrada Escritura, y dice tener compasión. Y compasión es padecer con el otro. ¿Cómo? Pues dejarnos tocar hasta las entrañas,
Hay una palabra muy linda en las escrituras que dice rajamín. Rajamín son las entrañas, sentir con las entrañas, dejarnos tocar. ¿Y qué hace ante esta sensibilidad que tiene el buen samaritano? Se baja de su cabalgadura, se acerca, venda las heridas, lleva a la posada, paga porque lo atiendan cuando él no esté y se compromete a volver y a cuidar. Entonces, pues estas son las actitudes y comportamientos de estos rasgos de espiritualidad, centrados en estos modelos que tenemos en la Sagrada Escritura. Y nos cuestionamos también nosotros, y se cuestiona este hombre de la ley que le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Que a partir de esto Jesús le pone pues esta parábola del buen samaritano. Y llama la atención saber que no hay un prójimo, más bien que el prójimo no existe, sino que tú tienes que hacerte prójimo del otro. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos hacernos prójimos. Tenemos que hacernos prójimos del otro. Y entonces esta historia, esta parábola, se sigue escribiendo en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Y volvemos a escuchar, vete y haz tú lo mismo. Estos son, pues, algunos acerca de este tema de la misericordia. El discípulo que practica la misericordia, fíjense qué bello, no solo imita a su Señor, sino que lo encuentra, lo ama y lo sirve. Vean, estos tres verbos de acción. No solo lo imita, decíamos que esta espiritualidad de Camilo estaba centrada en Cristo y uno de los deseos es imitar esa manera de Cristo que quería hacer Camilo en él. Y aquí nos dice, el discípulo que practica, que ejerce, que lleva a cabo la misericordia, no solo imita a su Señor, sino que lo encuentra. Y lo encuentra en donde, Camilo, en los enfermos, en cada hermano enfermo. También lo ama. ¿Cómo lo ama? Pues sirviéndolo, aliviando el dolor, ayudando a que disminuya, a que se sienta mejor aún con la enfermedad. Y fíjense qué bello, aquí podríamos decir, ¿y cómo quieres que amemos hoy, Señor? Hoy nos preguntaríamos, Camilo encuentra que es sirviendo al enfermo. Y nosotros, ¿cómo sentimos que podemos amarlo, encontrarlo? También en las personas que sufren, nos preguntaríamos. Puede ser en cada persona que encontremos. Y aquí valía la pena preguntarnos en la sesión pasada, y hoy repito esta pregunta, que fue un poco de tarea para meditar y orar. ¿He experimentado la misericordia? ¿Cómo la he experimentado? Y podríamos todavía aterrizarlo más y decir, ¿en qué situaciones concretas he experimentado la misericordia? ¿Alguien me ha visto? ¿Se ha acercado a mí? ¿Se ha compadecido? ¿Me ha cuidado? ¿Ha gastado su tiempo y su vida en mí? Pensemos y respondamos estas preguntas. Y ante esto, ¿cuál ha sido mi respuesta? ¿Cómo he respondido ante esta situación concreta en donde me he sentido amada con misericordia? ¿Cómo he respondido? Y poder traer a la memoria qué situaciones concretas tengo de esta respuesta que estoy dando. Y una pues muy clara y concreta, ¿en qué gasto mi vida? ¿En qué gasto mi tiempo? Podría ser. Bueno, pues ahora sí iremos al tema de hoy. Es
un audio que he dividido en 2 partes para que podamos platicar y compartir después de la primera, y después seguiremos con esta otra parte. Es parte del libro del padre Mateo Bautista y que nos lo describe en este audio. Vamos a escuchar. Camilo, sanador herido. Camilo no solo atendió a los enfermos, él fue enfermo. Así vivió sus dolores y sufrimientos. Es interesante observar la mentalidad teológica de la época en relación con el sufrimiento ofrecido. Respetamos el lenguaje de la época, un poco barroco. Quiso nuestro Señor asegurar el amor de su gran siervo Camilo con los pobres por un camino raro, añadiendo a su ardiente caridad graves dolores, continuas enfermedades que le llevasen a acudir y remediar los enfermos. Se compadece con verdad del afligido, quien participa de la misma aflicción, y del enfermo, el que padece enfermedades y dolores. Pudo ser también efecto de esta misma caridad querer padecer en su persona lo que veía padecer a los miserables, alargándose su amor a esta fineza, con el ejemplo de Cristo nuestro Señor, de quien dijo San Gregorio Magno, que pudiendo socorrernos sin morir, quiso remediarnos muriendo. Y así supo decir San Camilo aquellas palabras de San Pablo: ¿quién está enfermo y yo no lo estoy con él? Vivió enfermo con los enfermos, afligido con los afligidos, y sus dolores y penas le hicieron compañero de los pobres, y puso las manos en tales obras de piedad que los sanos y robustos rehusaban acometerlas. Fue pues nuestro Señor servido de darle 5 enfermedades que le afligieron la mayor parte de su larga vida. Solía él llamar sus misericordias. Así llaman los siervos de Dios sus penas, que otros, sin luz, tienen por desdichas. Hubo en esto admirable conveniencia, porque habiéndole Cristo, nuestro bien hecho compañero de su cruz, para que el favor fuese cumplido, le comunicó también las 5 llagas, que fueron estas 5 enfermedades, que le fueron materia de paciencia y le purificaron como oro en el crisol, y le labraron una gloriosa corona. Comenzó la primera misericordia que recibió del cielo desde que era muy mozo, y fue una llaga incurable en la pierna derecha, que no solo le sirvió para conocer los hospitales y avecinarle en ellos, sino para dar origen a su orden religiosa. Le ocupaba toda la pierna, comenzaba desde la juntura del pie y se levantaba casi hasta la ligadura de la media. Por los 2 lados tocaba la pantorrilla, cosa que pareció admirable a cuantos la vieron, no solo a los médicos y diestrísimos cirujanos, porque era notablemente profunda. Tenía bocas y pequeños tumores o montecillos. Venía a ser grandísima, correspondiente a la pierna de un hombre de estatura mayor que la ordinaria. Le purgaba esta llaga tanta cantidad de materia que llegaba a 1 libra cada día. Bañaba todos los lienzos y vendas, la media, y pasaba hasta el zapato, de manera que traía casi siempre el pie humedecido en materia. Era increíble la cantidad de hilas que se consumían en la cura. El dolor que padecía era grande y le obligaba a desfigurar el paso. Dijo un día: cosa es milagrosa que yo pueda vivir siendo tan cruel esta llaga y echando de sí tanta materia que llega a 1 libra, y no gasto yo tanto de comida. No hay que admirar que esta llaga se dilatase tanto,
porque la maltrataba Camilo con movimiento continuo día y noche, no cesando de andar y caminar, lo que le ocasionó darse terribles golpes en piedras y vigas, con gran lesión de la llaga. Nunca quiso curarse de propósito, por parecerle que el mal era incurable, y así no es maravilla tuviese tan gran aumento y detrimento, y es digno de toda ponderación cómo pudo con ella emprender tantos trabajos y haber vivido tan largo tiempo, lo cual no fue sin providencia divina. No solo padeció en la pierna derecha este trabajo, mas en la izquierda también, porque en el cuello del pie tuvo otra llaga tan grande como una mano. Llevó el siervo de Dios esta cruz de la llaga por espacio de 46 años. Tuvo por cosa asentada en su corazón que el haberle nuestro Señor enviado este trabajo fue como medio convenientísimo para poner en su iglesia esta religión, cuanto por esta llaga, que fue sobremanera penosa, le tuvo obligado y como aprisionado como una fuerte cadena en los hospitales. Y así, cuando se hablaba de ella, solía decir Camilo, señalándola con el dedo: Dios nuestro Señor, mediante esta llaga, quiso levantar en su iglesia esta sagrada religión, orden, para socorro y alivio de los enfermos. Pues bien, hemos escuchado el audio y nos habla de estas enfermedades que Camilo tuvo. Y quiero que vayamos pensando, porque a veces lo pasamos como muy rápidamente, el hecho de, pues sí estuvo enfermo, sí tuvo algunas enfermedades, pero no valoramos y nos detenemos a ver exactamente cómo fueron estas enfermedades, cuánto tiempo las tuvo, cómo las enfrentó. Y aquí nos dice el audio, pues que era una manera de percibir esta manera de captar las enfermedades de acuerdo a la teología de ese tiempo y lo respetan de acuerdo a la biografía que vamos escuchando. Pero veamos, miren, es la teología de la época en relación al sufrimiento ofrecido. Y decía Camilo ante esto: ¿quién está enfermo y yo no lo estoy con él? ¿Cómo se identificaba con cada persona y cómo se compadecía? Padecía con él. Y vamos a leerlas también en cuanto a qué hizo Camilo, qué consideración hizo acerca de esto y como les decía al principio, en clave de fe. Él lo veía de una cierta manera y como dicen muchas veces, no es lo que tenemos, sino cómo enfrentamos lo que tenemos. Esta es la libertad. A veces no somos libres de padecer lo que padecemos, pero sí somos libres de la actitud con la que lo enfrentamos. Vamos a ver cómo cada una de estas enfermedades, cómo las enfrentó Camilo. Y para él fueron materia de paciencia y de purificar sus intenciones. También vimos que las llama las 5 misericordias. Y vimos y nos quedamos en esta primera parte del audio porque me pareció muy importante que la primera de estas misericordias, como Camilo las llamaba, fue la llaga. Y recordamos que esta llaga en la pierna derecha, pues la padeció por 46 años. Nos dice el audio que abarcaba media pierna, los 2 lados del tobillo y era profunda. Él mismo se asombraba de vivir con esa llaga. Decía, ¿cómo puedo vivir con ella si es tan grande? Y decía que tenía un exudado, que es normal que haya un exudado porque no hay piel que detenga pues todos los líquidos que tiene nuestro cuerpo. Y dice que llenaba las vendas, le dicen hilas, como a unas pequeñas tiras de tela
que se usaban para envolver, que entiendo eran como parecido a las vendas. Y todo este vendaje, al final del día, pesaba 1 libra, que equivale a 452 gramos, casi medio kilo. Y decía Camilo, ¿cómo es posible que tenga esta cantidad de líquido que sale de mi llaga cuando yo ni siquiera como esa cantidad de comida, ni medio kilo comía? Me parece pues tan especial que diga esto. Y dice, caminaba y trabajaba aún con la enfermedad. Hemos escuchado a través de los relatos cómo se desplazaba a diferentes lugares donde había fundado, otros lugares también con la orden, a Nápoles y a diferentes sitios en donde había hospitales, y la manera de trasladarse pues a pie, en caballo, y decía que bueno, cómo a veces ni siquiera podía poner el pie en el estribo de tanto dolor por la llaga. Cómo pudo emprender estos trabajos, también cómo recordamos que se embarcaba, se iba al mar en las embarcaciones para cuidar a los enfermos en las naves. Entonces, bueno, cuánto trabajo aún con esta llaga. Cargaba a los enfermos, movía muebles en los hospitales, muy probablemente se golpeaba y muy probablemente le dolía todo el tiempo. Pero esto no lo detenía en ese proyecto que tenía de llevar ese amor de Dios, ese alivio a los enfermos. Es impresionante cómo nos dice que, pues, Dios nuestro Señor, dice Camilo, mediante esta llaga quiso levantar en su iglesia esta sagrada religión u orden para socorro y alivio de los enfermos. ¿Cómo veía él, Camilo, esta llaga? Vean, como esa fuente de la cual él tomó este proyecto para estar. Lo mantenía pues en los hospitales para poder curarse, y eso lo hizo sensibilizarse y experimentar lo que cada enfermo vivía. Entonces Camilo decía, esta llaga, pues por medio de ella se quiso levantar esta orden. Y quiero platicarles algo acerca de esto que me parece muy interesante. Dice que si bien esta llaga, a parecer de los médicos, fue de calidad extraordinaria y maligna por ser úlcera, pútrida, corrosiva y de un humor pestilente y muy honda, y como dijimos le rodeaba casi toda la pierna, con todo ello la materia que salía, aunque en cantidad que hemos dicho, ya que era 1 libra, no tenía mal olor. Esto les asombraba a los médicos, que generalmente estas llagas son malolientes, y les asombraba, y a la gente que rodeaba a Camilo, pues les asombraba esto, no tenía mal olor. Y dice, no aplicando la otra cosa que sus hilas, paños, vendas y ungüento, lo que les decía, estas vendas y este ungüento que él colocaba. Y fíjense, aquí hay una anécdota, dice, y advirtió una mujer genovesa que le lavaba las hilas y las vendas, que ni aun el agua con que las lavaba, después de muchos días olía mal, antes daba buen olor, dejando en un vaso un pozo, como de cera. Habiendo 3 novicios quitado las hilas de la llaga de Camilo, poniéndolas a secar al sol, mientras las trataban con las manos, sintieron salir de ellas un olor tan agradable que en gran manera les recreaba y les deleitaba el olfato. Uniformes, o sea, todos juntos fueron a decir al padre Francisco Cortado, su maestro, que les encargó el silencio para no disgustar a Camilo. No hay que admirar que esta llaga se dilatase tanto, porque la maltrataba Camilo con movimiento continuo día y noche. Era lo que decíamos, trabajaba y no se detenía ante ella. Entonces, claro que se iba extendiendo y agrandando, porque no cesaba de caminar
y esto pues le ocasionó darse terribles golpes en piedras, en vigas y con gran lesión de la llaga. Nunca quiso curarse de propósito por parecerle que el mal era incurable, pues no había tantos recursos en aquel entonces para curar estas llagas, que no supimos exactamente y no sabemos pues cuál era su origen, su diagnóstico realmente, pero pues sabemos que no eran tan curables. Y así no es maravilla tuviese tan gran aumento y detrimento, y es digno de toda ponderación como pudo con ella emprender tantos trabajos y haber vivido tan largo tiempo, lo cual no fue sin providencia divina. Pues esta anécdota de que pues no es maloliente, incluso hizo que muchas de las mujeres alrededor quisieran hacer estas hilas o estas vendas para que las usara Camilo. Incluso gente tan renombrada políticamente como la virreina, por ejemplo, y algunas religiosas del convento de Torrespejo y hasta la duquesa de Esforcia. No desdeñaba de hacerlas por sus propios dedos por la mucha devoción que le tenía. Y entonces, vean, esta llaga pues hizo que se admiraran ante el trabajo que Camilo hacía a pesar de ella. Y además, yo quiero recalcar esta consideración. Camilo la ve como esta fuente de la cual nace esta orden a partir de esta llaga. Entonces, ¿cómo le da otra interpretación y otro camino y otro derrotero a esta enfermedad? Vamos a seguir viendo que si la llaga fue el signo de que Dios lo quería enfermo con los enfermos y por los enfermos, fue también una tentación continua para dejarlo todo, pues no sin la tentación vivimos también. Hubo días en los que se oían golpes terribles en su habitación y los compañeros ya sabían de qué se trataba. Era él que castigaba su pierna dura e hinchada, convencido de que era una trampa del maligno para impedirle ir al hospital. La golpeaba fuertemente contra el suelo y decía: no te saldrás con la tuya, no me obligarás a quedarme. Y no se quedaba. Vean, bueno, era su manera de interpretar de Camilo. Sabemos que se curaba, lo curaban también los hermanos que estaban con él, pero sabía que no era tan fácil que pudiera lograr esta curación, pero lo más importante es que no lo detenía en su camino. Y además de la llaga, había otras enfermedades que ahorita vamos a escuchar en el audio. Habían debilitado también su cuerpo, pero a la vez también habían refinado su espíritu y su sensibilidad hacia los enfermos. A partir de ellas, Camilo pues fue haciéndose más sensible ante las molestias, los dolores que sufrían los enfermos. Podía padecer con ellos, porque él mismo las tenía, las enfermedades. Y vemos que algunas de las 4 misericordias o las 4 enfermedades que vamos a oír, una era una hernia inguinal que trató de controlar con un cinturón de hierro. Y él, la interpretación que daba ante esta, decía que era signo de su esclavitud a los enfermos. Era signo de que él necesitaba ser servidor de los enfermos. También tuvo callos en la pierna que tenía con la llaga, y pues es de entenderse porque si cojeaba con ella, no pisaba correctamente, pues seguramente que se van haciendo estos engrosamientos en la piel que son muy dolorosos y que muchas veces se sienten pues sí como un clavo que se encaja en estos callos, ¿no? Y estos callos dolorosos en los pies que le recordaba, vean cómo lo veía él, a cada paso que estaba clavado a la cruz de Cristo junto con sus hermanos enfermos. Él podía con esto identificarse y caminar en la pasión con el Señor, pensando en que este dolor en sus pies
pues cómo podría haber sido el dolor de Jesús al ser clavado en la cruz. Y también tenía otra de las enfermedades, los cólicos renales, que todos sabemos y hemos escuchado que son demasiado dolorosos y que lo obligaban a doblarse del dolor. Y acostumbraban a servir a Dios sin algún deleite, solo por amor. Y esto le ayudaba a considerar ante este dolor tan grande de los cólicos renales, pues que servir a Dios a veces no es con mucho deleite y mucha consolación, sino que es por amor. Y también tenía otra enfermedad, el rebote de estómago en la vejez, cuando debía alimentarse y lo unía al sacrificio de Cristo y de los enfermos. Volvemos a ver que él, esta enfermedad, la unía también a la pasión del Señor. Y Camilo, sonriendo, llamaba a estas enfermedades las 5 misericordias o caricias de Dios, y le gustaba bromear diciendo: el Señor solo las manos me ha dejado sin llagas, pues si hubiera tenido llagadas también las manos, no habría podido utilizarlas en favor de los enfermos. Entonces decía, bueno, esto me quedó, con esto trabajo. Vean qué bello. Además de que el buen humor es parte también de la espiritualidad. Y vamos a escuchar, les dije un poquito de las 4 que nos faltaban, y vamos a escuchar las 4 misericordias que estamos escuchando, las 4 enfermedades, y vamos a escucharlas con detalle ahorita en el audio. Escuchemos. La segunda misericordia que nuestro Señor hizo a nuestro siervo Camilo, algo inferior en el tiempo, no en la penalidad, fue que se hernió siendo administrador del Hospital de Santiago de los Incurables, por los muchos trabajos y continuas fatigas que se imponía, con quebrantamiento del cuerpo, día y noche, en servir a los pobres enfermos. Se vio obligado a andar continuamente ceñido con un grueso cerco de hierro sobre su carne que le fatigaba grandemente y afligía todo el cuerpo. El tormento que este cerco y rotura le causaba era tan grande que decía que no lo podían juzgar sino por los que padecen semejante enfermedad. Y el piadoso varón lo aumentaba con sus continuos trabajos y velas en los hospitales. Igualó esta cruz en tiempo a la enfermedad del pobre de la piscina. La padeció por espacio de 38 años. Hizo esta consideración para la conformidad y sacar de ella gran fruto. Tuvo por cierto que nuestro Señor le había vendido y destinado por esclavo de los pobres, y así era justo que por señal de esta esclavitud anduviese aherrojado. Con estas 2 enfermedades quedó Camilo de la cintura abajo penosamente lisiado, mas no paró aquí su tormento. Fue la tercera misericordia tener 2 callos envejecidos e incurables, nacidos en la planta del pie enfermo, que sobre el de la llaga le causaban tan excesivo dolor que le parecía tener 2 clavos atravesados y estar las calles sembradas de espinas y abrojos. Tal vez por este accidente andaba temblando con suma dificultad y cojeaba, no tanto obligado de la aflicción de la llaga, cuanto del gran dolor de los callos. En sus viajes crecía tanto su dolor que no podía apoyar el pie en el estribo, y le era forzoso usar de gran venda de lienzo llena de estopa o de heno en lugar del estribo, con lo que sentía algún alivio. Llevó esta cruz por lo menos 25 años. De ella sacó este fruto. Consideraba los amarguísimos dolores
que el Redentor del mundo padeció en sus pies sagrados, penetrados con el clavo, y él, en su modo, le imitaba en esta pena, y a cada paso que daba, se acordaba del Señor. Le dejó nuestro Señor las manos libres, sin llagas, para que las emplease pronta e incesablemente en beneficio y servicio de los pobres. La cuarta misericordia fue que, estando Camilo en su casa de Nápoles, posaba en un aposento frío y húmedo, y sobre sus ordinarios ejercicios de penitencia y obras de piedad, caminaba a la vejez, le dio un fuerte dolor de ijada con accidentes de piedra. Le maltrató tan cruelmente que a durar algunas horas más afirmaban los médicos que no quedara con vida. No cabía en el aposento, daba vueltas en la cama torciendo el cuerpo por la violencia del dolor. Con ánimo triste y afligido, le bañaba el rostro un sudor frío mortal. Padeció esta enfermedad 18 días. Entre tantos dolores y riesgos de la vida, solo se le oían estas palabras: «Oh, pobres enfermos de los hospitales, qué dolores que sufren, careciendo de los socorros y regalos que a mí me sobran, qué males padecen oprimidos de fuertes calenturas, llagas y enfermedades». La vida de Camilo se contaba por horas, y olvidando de su propia vida, solo se compadecía de los pobres enfermos. Finalmente fue nuestro Señor servido que echase una piedra del grandor del hueso de aceituna. Le produjo esta enfermedad fuertes dolores de riñones, y a tiempos echaba semejantes piedras con grandísimo dolor. Y le fue forzoso el sacarlas con tenazas, con efusión de sangre. Esta cruz y dolor las llevó por espacio de 10 años. Sacó de ella este fruto y la templó con esta consideración. Tuvo por cierto que esta enfermedad se le envió nuestro Señor para que se acostumbrase a servirle sin ningún género de alivio, gusto o deleite, antes con suma aflicción y penalidad corporal, caminando por las sendas amarguísimas de la pasión de Cristo. Decía que la señal del verdadero amor era cuando el alma con mayor constancia y fortaleza sirve a Dios, estando no solo oprimida de dolores corporales, más bien seca y desamparada de todo gusto y consolación espiritual. Este fue su camino. Raras veces le apacentó el Señor, banqueteó con los gustos y deleites que muchas veces acostumbraba con siervos suyos, mas por la mayor parte le llevó por el camino arenoso de la sequedad y desamparo. La quinta misericordia fue un mal de estómago tan atroz y fiero, y un hastío o inapetencia de comer tan grande, que de cuantos manjares le ponían delante, de ninguno sentía gusto, ni le era de nutrimiento para conservar la virtud natural, que en los últimos años le iba faltando con notable destemplanza del cuerpo. Mas antes sentía asco, penalidad y aborrecimiento. Este hastío fue poco a poco en tan gran aumento que le redujo a términos que solía decir cuando tomaba alguna cosa: no solo padecer un género de martirio, mas 3. Uno cuando imaginaba que había de comer, el segundo cuando comía, el tercero cuando después de haber comido se veía obligado muchas veces a vomitarlo. Esta última cruz la trajo por espacio de 2 años y medio. Del tiempo que le duró, sacó este fruto, que había llegado el tiempo de su partida y al fin de su peregrinación. Y no queda nuestro Señor que gustase más de las cosas de este mundo, desazonándoselas todas con esta penalidad.
Conociendo que este era un don del cielo, no trató de curarse, ni tuvo la cuenta de sí, que convenía a su salud. Antes, a los principios, lo andaba encubriendo, temiendo de ponerse en manos de los médicos, que le pusiesen en cura y le obligasen a vida particular y dejar sus ejercicios acostumbrados de penitencia, caridad y de andar entre los pobres, que él decía fuera la mayor enfermedad que le podía venir. Con que no haciendo caso de sí, atendía con mayor perseverancia a trabajar y a fatigarse, como si fuese un mozo robusto de 30 años, pasando este estado de 60. Hemos puesto en este lugar las enfermedades que padeció el siervo de Dios Camilo por espacio largo de su vida, y cómo, pudiendo por cada una de estas enfermedades vivir retirado en una celda, en un ejercicio continuo de paciencia, sin cesar de obrar en ellos, prefería acudir a ayudar a bien morir a los moribundos, hacer varias y molestísimas jornadas, emprender navegaciones peligrosas por la gloria de Dios, dilatar su religión y adquirir las virtudes que veremos. Pues bien, hemos escuchado con detalle cada una de las enfermedades que padeció Camilo. Veamos la hernia por 38 años, decíamos que usaba ese cinturón de hierro que lastimaba su piel, su cuerpo. Imagínense haciendo todos los trabajos que hacía con ella, con este cinturón. Y nos decía, bueno, estas dos enfermedades lo dejaron parcialmente invalidado de la cintura para abajo. ¿Cómo Camilo pudo seguir trabajando? De verdad que ahora, cuando lo vamos viendo en cada momento, qué admirable su decisión, su fortaleza para poder seguir adelante con este proyecto que tenía. ¿Cuántas veces algunas enfermedades pensemos, pues nos postran y no podemos salir, dependiendo también de cómo las vemos, cómo las interpretamos, cómo las enfrentamos, con qué actitud? Y veamos cómo cada una de ellas le dejaba un fruto y él la consideraba, hacía una consideración en clave de fe. Veamos los callos en el pie de la llaga, los tuvo por 25 años. Decíamos, ¿cómo podía caminar y hacer estos largos viajes para aún con ello? ¿Y qué consideraba él con esto? Dice, consideraba los dolores que el Señor padeció con los clavos, decíamos. Cada paso que daba se acordaba del Señor. Bueno, qué diferente percibirlo y enfrentarlo en clave de fe. Los cálculos renales, ¿por cuánto tiempo los tuvo? Nos dicen que por 10 años. Y como les decía hace un momento, son muy dolorosos. Mucha gente los expresa como tan parecidos como un dolor de parto. Es dolorosísimo, de verdad. El que lo haya padecido puede saberlo. Y dice que este dolor lo tuvo por 18 días. De verdad, pensamos ahora, no había los analgésicos que tenemos hoy en día para aliviarlos. Y realmente creían que moría ante esta situación. ¿Y qué pensó? Fíjense, ¿qué consideró Camilo en ese momento acerca de este dolor tan grande? Pues que pensó en los males que padecen los enfermos y las llagas que padecen y cómo sufren careciendo de los socorros, así como él. Hoy tenemos diferentes tratamientos para esta enfermedad de los cálculos, en donde los pulverizan, los hacen mínimos para que al momento de expulsarlos no sean dolorosos. Y en esta descripción que nos hacen de cómo lo padeció Camilo, nos dicen que bueno, eran grandísimos y que bueno, fue todo un dolor poderlos expulsar. Entonces, realmente, si un momento, un día de dolor de este tipo de dolor de los cálculos renales es mucho, imagínense 18 días.
Y pues bueno, dice que tuvo por cierto que esta enfermedad, y él lo veía así como enviada por el Señor, para que se acostumbrara a servirle sin ningún género de alivio, gusto o deleite, antes con suma aflicción y penalidad corporal, caminando por las sendas amarguísimas de la pasión de Cristo. ¿Qué podemos decir ahora de esta interpretación y esta visión? Pues que sabemos que la enfermedad hace parte de la vida. Dios crea el mundo y al ser humano con leyes, y la enfermedad hace parte de la vida. Entonces no es tanto que sea un envío de Dios, sino es lo que sí nos envía Dios, es la gracia para poderla enfrentar con fe, para poder buscar el alivio, buscar todo lo que necesitamos y crecer también espiritualmente ante esto. ¿Cómo tomarlo? Pues con paz y con serenidad en clave de fe. Entonces, pues Camilo lo interpretaba de esa manera, que esa es la forma. Y vean, decía él que la señal del verdadero amor era cuando el alma con mayor constancia y fortaleza sirve a Dios, estando no solo oprimida de dolores corporales, más bien seca y desamparada de todo gusto y consolación espiritual. Sabemos que muchos santos han tenido mucha consolación espiritual. Sabemos de los éxtasis que tenía Santa Teresa de Ávila y bueno, estos momentos de consolación tan grandes. Y bueno, Camilo vivió con mucha aridez tal vez, pero no sin esas consolaciones que también él llegaba en el momento de aliviar a los enfermos, cuando los escuchábamos que los curaba, los escuchaba y estaba ahí con ellos atendiéndolos. Era un encuentro también con el Señor, y cómo ese encuentro también debería de haberle dado cierta consolación. Nada fácil su camino de Camilo, pero así nos lo describe. Y por último, la última enfermedad, un mal de estómago, que duró 2 años y medio, porque fue al final de su vida. Y ya esta enfermedad, pues yo creo que fue minando mucho su salud, porque ya no podía comer bien, y dice que le producía hastío la comida y le generaba 3 géneros de martirio. Se me hace tan claro esto, que lo vemos y lo vivimos también en las personas enfermas de este tipo de enfermedad, que dice el primer género de martirio es cuando imaginaba que iba a comer. Imagínense, o sea, ya estaba sufriendo porque decía, bueno, no tengo apetito, tengo hastío y voy a comer. El segundo martirio era cuando comía, le costaba mucho trabajo. Seguramente hay alguna enfermedad en el tubo esofágico donde a veces se cierra y no permite el paso del alimento. Entonces, de verdad que es muy difícil comer, y además un gran malestar. Y él quería hacerlo pues por comer, por aliviarse, por cumplir con lo que tenía con su cuerpo que hacer. Pero bueno, era todo un suplicio también. Y el tercero, cuando se veía obligado a vomitarlo. Pues muchas veces esta enfermedad que cierra esta esfínter que no permite el paso de la comida, pues los obliga a vomitar. Entonces, bueno, 3, dice, géneros de martirio. Y bueno, ¿cómo los vivía Camilo? Fíjense, dice, sacó este fruto, que había llegado el tiempo de su partida y el fin de su peregrinación. No querrá nuestro Señor que gustase, dice, y el fin de su peregrinación no querrá nuestro Señor que gustase más de las cosas de este mundo, desazonándose las de todo con esta penalidad. Entonces, desazonándole con esta penalidad. Y entonces, fíjense, saca este fruto de que, bueno, aún con todo este disgusto, este malestar, esta molestia, esta enfermedad, él seguía sano de su espíritu. Él seguía unido al Señor y seguía enfrentándolos. ¿Cómo lo hacía? Pues con valor, con fortaleza,
con buen ánimo, a pesar de ser tan fuertes estas enfermedades. Y veamos cómo, pudiendo por cada una de estas enfermedades, él veía la oportunidad de permanecer en su celda, de estar ahí, de poder meditar, orar y unirse al Señor ahí con el dolor y la enfermedad. Esto lo veía como una oportunidad. Y cómo actuó con perseverancia, sin dejar que fueran obstáculos que le impidieran seguir ayudando a los enfermos. Lo ayudó en los ejercicios de paciencia, ser paciente ante esto. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia ante un dolor? Y cómo él tenía que, y salía adelante, pues caminando aún con el dolor. Lo hacía también atender a los enfermos con mayor perseverancia y compadecerse, y lo ayudaba a bien morir también a los moribundos. Cómo vivir esta experiencia de enfermedad y de dolor lo ayudó a traducirlo en todas estas actitudes y comportamientos que tuvo. Y bueno, cómo hacía todos estos trabajos, decíamos, y largas horas de viajes en navegaciones peligrosas, aún con todas estas enfermedades. Esta última, pues la del estómago, fue ya muy cercana a su muerte, y él también se da cuenta que ya está cercana su muerte, y cómo se prepara y muere con una buena muerte, acompañado de todos los que lo seguían. Y cómo tuvo este consuelo de morir acompañado, porque algunos santos murieron solos, él no, él murió con este acompañamiento. Vean cómo pues Dios con su misericordia hace misericordia a San Camilo. Vamos a ir al final porque quiero pasarles, les tenía preparado una partecita que lo vamos a ver la próxima vez, perdón porque voy pasando esto, pero vamos a llegar a, después de escuchar pues todo este relato de cómo enfrentó la enfermedad San Camilo, ¿qué ha cambiado en nosotros? ¿Ha cambiado algo en nosotros? Podemos haber entrado a esta sesión, a esta escucha, con una visión diferente de la enfermedad, a lo mejor pensando que pues no había muchas formas de enfrentarla con serenidad y con paz. ¿Y qué ha cambiado en nosotros después de escuchar el relato? ¿Y qué suscita en nosotros este relato? ¿Qué suscita en ti este relato? Pueden compartirlo aquí en el chat, y pues me gustaría pues ya cerrar porque ya estamos en tiempo. Les dejo estas preguntas. ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Ha cambiado mi forma de ver la enfermedad? ¿Ha cambiado mi forma de pensar, de cómo actuar ante la enfermedad? ¿Y qué me hace? ¿Qué suscita en mí? ¿Qué sentimiento? ¿Qué pensamiento? ¿Qué deseo? Y pues les preguntaría qué vitamina me llevo el día de hoy. ¿Qué nos deja este ejemplo de Camilo ante sus 5 misericordias? Y quisiera cerrar este espacio con una canción que nos recuerda y nos hace meditar y orar ante el gran amor de Dios y el gran amor que Camilo mostró a Dios y su respuesta. Después de esta canción, pues ya nos vamos. Me despido de ustedes y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema. ¿Escuchamos la canción? El amor ha de traducirse en hechos, es mucho más que palabras, mucho más que sentimientos. Obras son amores y no buenas razones.
El amor no falla nunca. El amor busca ser correspondido. Es la comunicación del amante y el amado. Es donarse enteramente, entregarse mutuamente. El amor no falla nunca. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor. El amor. El amor es vivir comprometido. El amor no es egoísta. El amor no es orgulloso. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor no falla nunca. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida.